Este es el ensayo virtual global, es el resumen de todo lo que hemos visto. Estoy retomando algunos conceptos que para mí son importantes desde la primera unidad hasta esta última. Bueno, las coordenadas polares, si una curva C está dada por la pendiente C de X de ft, Y es igual a G por T. C en XY es la función paramétrica. Las coordenadas polares nos sirven para formar un sistema que se fije en un punto O de origen o polo. A partir de ahí se traza una raya o una línea horizontal en el eje que sería en el eje de las X. Este se llama eje polar. A partir del origen o polo podemos nosotros trazar un círculo alrededor de diferente diámetro. Y a cada punto P se le asigna una coordenada polar. Entonces, a partir del origen o polo se puede trazar una recta hacia cualquier punto de la circunferencia, y esto nos va a originar un ángulo teta. Bueno, el dominio de una función vectorial en una función real es R de t en un conjunto de valores t. Si R de t no es suficientemente explícito del dominio, entonces estamos entendiendo o sobreentendiendo que el dominio es la intersección de los dominios naturales de todas las funciones que lo componen, y este se llama dominio natural de RT. Aquí tenemos el ejemplo de que sea ft igual a x1 por t, x2 por t, así podemos irnos a esta xn a la t, todos deben ser elementos de números reales. En una ecuación paramétrica podemos decir que nos permite representar una curva o una superficie en un plano o en el espacio, ya sea R2 o R3, mediante una variable paramétrica, con sus coordenadas en un punto como función dependiente del parámetro. Ejemplo de esto tenemos que x igual a x0 más t por a y y igual a y más t por b. Tenemos que xy es igual a x0 y0 más t por a b. Entonces x es igual a x0 más ta. Lo mismo sucede con y, xt es igual a x0 de ta por ta, entonces y0 más t por b, y sería igual a y0 más t por b. Una función vectorial real son funciones matemáticas cuyo dominio es un conjunto de números reales que varían respecto al tiempo. Este concepto lo vamos a repetir durante las diferentes unidades de esta materia de cálculo vectorial. Son de la forma RT es igual a FTI más GTJ. Esto de I y J nos están representando las coordenadas, y nos representa la de los línea vertical representada por las X, y J nos representa y nos representa la horizontal representada por X, y J nos representa la vertical representada por Y. Entonces esto es en un plano R por T es igual a FTI más GTI más Z TK. Esto sería en el espacio, en un plano, porque ya tenemos tres componentes de la misma. Tenemos el componente XY, en este caso el componente RG, y más el componente Z, en donde FGZ son funciones del parámetro de T. T es el parámetro de las tres anteriores. Aquí en FR sería FR es componente de los números reales.
Esto que vamos a ver ahorita ya es el último capítulo. Es del capítulo de funciones con varias variables. Vamos a recordar que cuando un dominio de una función está en fx, es un número real. Cuando este dominio está en función de xy, su dominio está en la número real de un plano, y cuando está en fyx es un número real representado en el espacio. La función con tres variables la podemos representar como b es igual a pi por r al cuadrado por altura. Estamos representando el área de un cubo, en donde b por RH es igual a pi por r a la 2 por h. Aquí el dominio de la función son una serie de puntos. Cada punto tiene una magnitud y un sentido. Aquí tenemos que f es igual a r por r, en donde z es igual a f de x, y. La función vectorial real son funciones matemáticas cuyo dominio es un conjunto de números reales. Esto lo estoy repitiendo, ya lo habíamos visto, lo repetí, hay cosas que no me quedan tan claras, ya lo había comentado en el foro. Y bueno, la curva de superficie a nivel son curvas en las que se unen todos los puntos y tienen una igual altitud de alto. Y si la graficamos, podemos formar un cilindro parabólico. Esto es x a la 2 menos y es igual a k. La k, que es una constante, es un elemento de r. Aquí asignamos diferentes valores a k, y esto nos ayuda a representarlo gráficamente, como se ve a la derecha. Si k vale 0, entonces x a la 2 menos y es igual a 0, y es igual a x cuadrado. Si x a la 2 menos y es igual a 3, y es igual a x a la 2 menos 3, si x a la 2 menos y es igual a menos 4, y es igual a x a la 2. Aquí vamos a repetir por segunda vez lo que son los campos vectoriales. Ya los habíamos tocado el tema, habíamos mencionado que era campo, que era dominio, y ahorita mencionamos los tres. Campo, toda magnitud física cuyo valor depende del punto en el plano en el espacio y en el instante en que se considere. Habíamos comentado que este tipo de campos vectoriales nos sirven para determinar no nada más ubicación, sino ubicación, dirección y sentido, y esto es en un instante de tiempo determinado. Por eso decíamos que este tipo de funciones vectoriales se pueden utilizar para calcular cosas muy importantes que se ven en ingeniería de energía renovable. Se puede medir la velocidad del viento, el flujo de agua, la incidencia de los rayos solares, la fuerza con que el agua puede golpear a una presa, a un recipiente, la fuerza gravitatoria también. Son conceptos en los que yo considero que deberíamos manejar perfectamente este tema en particular, el de los campos vectoriales, y el de me parece básico, y creo que yo sí tengo lagunas al respecto. Bueno, el campo vectorial es darle un valor a cada punto del subconjunto del espacio euclidiano.
pudiéndose representar, por ejemplo, la velocidad y dirección del fluido a través del espacio, la fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional. Como ya mencionaba, tiene una dirección, tiene una magnitud y tiene un sentido, y la curva se representa en la rotación del flujo. Así que tenemos que en un punto de la curva C tiene una representación cartesiana x, y y z, donde x es igual a f1t, y es igual a f2t y z es igual a f3t. Al asignar un número a t, se elimina el parámetro para poder obtener una ecuación cartesiana C. Bueno, esta es el final. Aquí tenemos la representación a la izquierda de un campo vectorial en donde tenemos las tres líneas del X, del Y y del Z, y tenemos aquí la representación de la gráfica en donde nos dice por ahí en algún momento que la curvatura que hace es el cambio de velocidad que tiene la representación de la curva que tenemos. Entonces, pues esto es todo, y espero se lo haya explicado en una forma que se pueda entender. Pues gracias.